Bueno, seguimos con problemas de circuito. Vamos a ver un problema de... Vamos a ver la función de red operacional. Esto básicamente lo que nos permite es resolver las ecuaciones íntegro diferenciales de los circuitos, las ecuaciones de equilibrio, usando simplemente álgebra. Como vamos a ver, es bastante sencillo. Y esto después se va a aplicar en la segunda parte, que es cuando veamos el estado senoidal permanente. Se va a resolver de esta forma, ¿no? A ver, tenemos aquí una función de red operacional. Básicamente tenemos la función de respuesta, que es la salida, relacionada a la entrada, que es la función de fuente a través de una función. En este caso que va a ser una función de P, que es el operacional. El argumento sería el operacional que estamos usando. H de P se le va a llamar función de red operacional. Por ejemplo, podríamos tener una salida, un voltaje de salida en función de otro voltaje que sería la fuente, y relacionado a través de la función h de p, que sería este factor de aquí. Es decir, B sub AD sería h de p por B. Cuando la fuente y la respuesta no están asociadas al mismo par de terminales, a la función de red se le llama función de transferencia. Por ejemplo, en este caso, cuando relacionamos un voltaje a un voltaje, no sería una función de transferencia. Bueno, si estuvieran relacionados al mismo par de terminales, no sería una función de transferencia, pero si está relacionado a pares de terminales distintos, en este caso, como relaciona un voltaje con otro voltaje, h de p se le va a hacer una función de transferencia del tipo ganancia, porque va a ser una ganancia entre un voltaje y otro, sería una ganancia de voltaje. Por ejemplo, si tenemos un voltaje relacionado a una corriente, la función de transferencia, z de p, debería ser una función de impedancia, y se le va a llamar impedancia operacional. Si relacionamos la corriente por el voltaje a Y sería entonces una admitancia, que sería el inverso de la impedancia. Luego, las propiedades de la impedancia y de las admitancias es igual que la resistencia. Las impedancias en serie se suman y las admitancias en paralelos también se suman. Si la función de red relaciona a un voltaje a otro voltaje, si la función de red relaciona un voltaje a otro voltaje o una corriente a otra corriente, la función operacional sería de tipo ganancia. Sería ganancia de voltaje o ganancia de corriente. Todos los voltajes y corrientes de red están relacionados por operaciones diferenciales o algebraicas. Serían ecuaciones íntegro diferenciales, ¿no? La forma de las funciones de red, como lo vemos aquí, h de p va a ser básicamente un polinomio en p, y sería la división de dos polinomios, un numerador y un denominador, por eso se pone n de p y d de p. El numerador sería una función, un polinomio en m, el denominador podría ser un polinomio en n. En este caso ambos son de segundo orden. Por tanto, h de p tiene esta forma. H de p relaciona la salida a la entrada. Y h de p va a ser n entre d, por tanto, el denominador por la salida va a ser el numerador por la entrada. Como ven, esto es sencillo, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo práctico. A ver, aquí tenemos esta red que es bastante complicada. Aquí tenemos relacionada la salida, que es B2, con las entradas. Las entradas serían B sub A, B sub B y la corriente I. Fíjense que entonces de este lado tendríamos la salida multiplicada por un polinomio, y de este lado vamos a tener las entradas, las fuentes, multiplicadas por sus respectivos polinomios. Por tanto, luego a la función del lado derecho, que son las entradas o las fuentes multiplicadas por los polinomios respectivos, que relaciona sus fuentes y sus derivadas, se le va a llamar función forzada, por eso se usa f de t. Por ejemplo, en este caso f de t sería este lado, y f de t sería igual a este lado izquierdo. Luego vemos que, por ejemplo, podríamos hacer las entradas 0.
Pero si todas las entradas son 0, fíjense que f de t debería dar 0. Ahora, lo contrario de esta función forzada no se cumple. Por ejemplo, f de t podría ser 0 y no necesariamente todas las entradas tienen que ser 0. Podría ser que una de las fuentes sea no 0 y sin embargo podemos tener f de t 0. Eso es una situación de resonancia que lo vamos a ver más adelante. Propiedad de la superposición. Si f de t se puede separar en dos funciones fa y fb, vemos que f de t va a ser la salida, b2 por el polinomio. Como se puede separar en dos funciones fa y fb asociadas a la entrada a y a la entrada b, entonces fa de t va a ser igual a este polinomio por b sub 2a y fb a este polinomio por b sub 2b. Estas serían entradas distintas, b sub 2a y b sub 2b. Por tanto, f de t va a ser esto por esto, y la salida se puede separar en dos salidas, una b sub 2a debido a la entrada a y una b sub 2b debido a la entrada b. Por ejemplo, vamos a ver un problema. Aquí nos dicen, tenemos una red sencilla y nos dicen que relacionamos la salida b1 a b de la forma b1 igual a h de p por b. Bueno, aquí vemos que esto, si lo vemos de a a b y de b a n, que la salida b1 es un divisor de voltaje, es decir, b1 va a ser b por esta impedancia entre bn entre la impedancia total vista entre b, que sería la impedancia entre a n. Por tanto, vamos a necesitar ZBN y ZN. Bueno, ZBN lo podemos hallar usando la admitancia, porque como están en paralelo, es más fácil usar la admitancia. Sería la admitancia de RC más la admitancia del capacitor, que sería P por C. Tenemos el Y sub N y ZBN sería la inversa. Luego ZAN sería la impedancia entre A y B más la impedancia entre B y N. Entre A y B sería estos dos en serie, por tanto los calculamos directamente como RL más la impedancia del inductor, que sería P por L. Bueno, así hallamos ZB y luego ZN sería la suma de estas dos. Se hace todo el álgebra y se halla la relación y luego obtenemos entonces B1 en función de B. H de P entonces sería lo que está entre paréntesis. Sería un polinomio en P con un numerador y un denominador. Ahora vamos a ver solución particular y complementaria. Esto lo habíamos visto antes, pero vamos a relacionarlo con la función de reoperacional. A ver, las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de red, relacionan la respuesta a la fuente en una red lineal. En una red lineal todo está relacionado linealmente con operadores algebraicos o diferenciales. Habíamos visto que por superposición, la función forzada, que es igual a la salida por un polinomio, se puede separar en dos. Si tenemos dos entradas A y B, por tanto, eso indica que f de t, que va a ser fa más fb, tendría que ser este polinomio por una función b sub 2a, fb este polinomio por una función b sub 2b, y la salida total entonces sería f de t igual al polinomio en p por b sub 2a más b sub 2b. Esto debido a las fuentes A y la fuente B. Ahora, como hallamos esta sería la solución particular debido a la fuente. La complementaria, bueno, podemos reinterpretar f de t. Por ejemplo, f de t lo podemos poner f de t más 0. Pero recuerden que f de t es igual a la salida multiplicada por un polinomio. Usted nos está diciendo entonces que tenemos aquí una salida que es 0 y una salida que es f de t.
Entonces, esta salida 0, como esta función es forzada y es 0, habíamos dicho de que la función forzada es 0 siempre que las entradas sean 0. Por tanto, podemos interpretar esta salida f de t 0 debido a las fuentes cuando las fuentes son 0. Es decir, sería la solución a la ecuación homogénea cuando todas las fuentes son 0. Por tanto, tendríamos el polinomio p por una salida B1 de t que hace que sea 0 la función forzada. Esta sería B1 de t, sería la solución entonces homogénea. Entonces tendríamos dos casos, la solución particular, que es la solución a la ecuación no homogénea, y la solución complementaria, que sería la solución a la ecuación homogénea o libre de fuentes. Y la solución general sería la combinación lineal de las soluciones particulares y complementarias. Vamos a ver un caso sencillo. Comenzamos con una respuesta a una fuente constante, ¿no? Tenemos esta red muy sencilla, RL, y está aquí excitada con una fuente constante de 70. Tenemos una condición inicial en el inductor y en 0 y 0, y la ecuación de equilibrio. Luego, sabemos que si la fuente se hace 0, y como tenemos una condición inicial, la salida con la fuente 0 va a ser del tipo exponencial. Es decir, esta condición inicial se va a desvanecer y por lo tanto es del tipo exponencial, y por eso se llama IF. El F aquí no es de forzada, sino de libre de fuentes. Si esto es una solución, la metemos aquí y esto nos debería dar 0 aquí. Es decir, 2 10IF más 2 DIF de t tiene que ser 0 porque sería la solución homogénea. Luego tendríamos la particular. Sabemos que una solución a esta ecuación también sería 7, que sería la solución debida a la fuente, por eso lo llamamos IS, y el S es de fuente. De hecho, si metemos IS7, nos daría 10 por 7, 70, más 2 por la derivada de 7, que sería 0, 70 igual a 70, entonces sí es una solución, así que la solución total va a ser la particular más la homogénea. Tenemos la condición inicial del inductor, esta constante K la hallamos con esa condición inicial y tenemos la respuesta completa. Luego esta I de t, por tanto, va a ser I de S más IF. IS respuesta a la fuente y IF respuesta al libre de fuentes. Bueno, de 7 y S era 7, de 2. Ahora aquí en 2 vamos a trabajarlo usando el operacional. Esta ecuación, si usamos operacionales, va a ser entonces el tipo 10 por I. Y este 2 de I de t se pasa a ser 2p por I. Recuerden que p por I es la derivada de I con respecto al tiempo. Igual a 70. De hecho, podemos despejar I de t y tenemos relacionado I con la entrada, que sería el voltaje a través de esta función h de p. Bueno, aquí otra cosa que vemos es que si la entrada, la fuente es constante, como en este caso, sabemos que la salida va a ser constante y por tanto de I de t va a ser 0. O es como si trabajáramos con P igual a 0. Recuerde que de I de t, para que sea 0, exige que P sea 0. Como en este caso, ¿no? Si de I de t es 0, P tiene que ser 0. Y por tanto, la respuesta debido a esta fuente que es constante va a ser esto, 1 entre 10 entre 2P, que sería h de p, evaluado en P igual a 0 por 70, y efectivamente nos da 7, que coincide con 8. Coincide con IS igual a 7. Bueno, aquí ya es generalizando, si tenemos una entrada que es constante,
tenemos la salida, va a ser la HDP por la entrada es constante X0 HDP. La salida debido a la fuente va a ser constante y va a ser entonces H evaluado en P igual a 0 por la entrada, siempre y cuando 1 entre H evaluado en 0 sea distinto de 0. Por ejemplo, podemos aplicar esto al resultado anterior, que relacionaba B2 con B sub A, B sub B y vamos a aplicar superposición. Sabemos que B sub 2 de T va a ser del tipo H de A multiplicado por B sub A, una función HA de P más la fuente B sub B multiplicada por una función HB de P más esta entrada que sería I multiplicada por HI de P. D de P es el denominador, que sería este lado, este factor. La salida va a ser el numerador entre el denominador por X. Y B2 de T entonces va a ser HA de P, en este caso la entrada es B sub A. Y aquí el numerador es 1 para B sub A, por tanto sería 1. Aquí dividimos todo entre D de dp, entonces quedaría 1 entre d dp por B sub A. Para B sub B quedaría este numerador entre d dp por B sub B más este numerador entre d dp por I. Y ahora vamos a hacer que las fuentes sean constantes para llegar a un resultado coherente. Hacemos B sub A igual a B sub A constante igual a 70, B sub B igual a B sub B constante igual a 14, y igual a I constante igual a 21. Sabemos que tenemos que evaluar en P igual a 0, entonces D en P igual a 0, si lo evalúan le da 7, le da esto. Y por tanto la salida, debido a la fuente constante, va a ser HA evaluado en 0 por B sub A, HB evaluado en 0 por B sub B más HI evaluado en 0 por I, es decir, aquí quedaría, ya me perdí. Ok, HA evaluado en 0 era 1, aquí 1 entre 7 por B sub A, que es 70, aquí quedaría, si P es 0, 3 entre 7 por 14, aquí P0 sería 1 entre 7 por 21, y le daría 19 voltios, que sería la salida. Luego, como las entradas son constantes y las salidas también es constante, entonces la función forzada f de t va a ser constante igual a f0. Es decir, f0 va a ser la salida por el polinomio en p. B de t, por tanto, la salida va a ser f0 entre este polinomio, pero como f0 es constante, hay que evaluar en P igual a 0. Si evalúan esto en P igual a 0, queda solo a 0. Entonces le quedaría que B de t va a ser igual a F0 entre 0, que es constante. Por tanto, va a ser un B constante, siempre que A0 sea distinto de 0. Por ejemplo, si tenemos una entrada B1, una entrada, no, tenemos aquí f de t sería el numerador por la entrada B1, B1 constante. Sabemos que entonces la salida f de t va a ser esto evaluado en 0, solo quedaría B0 por B1, y por tanto va a ser constante igual a F0. Luego aquí de 22 vemos que B entonces va a ser igual a F0 entre 0, es decir, B0 B1 entre 0 igual a BS. Y H en 0 es el numerador entre el denominador, por tanto va a ser B0 entre A0. Así que la salida va a ser simplemente la función evaluada en 0 por B1. Esto es una generalización, pues. Siempre que la frecuencia sea, la fuente sea constante, la frecuencia es 0, así que la salida debido a la fuente va a ser simplemente la función operacional evaluada en 0 por la entrada constante.
Aquí vamos a ver la respuesta debido a una función exponencial. Habíamos visto la respuesta debido a una fuente constante. ¿Cómo cambia si la entrada es del tipo exponencial? Bueno, si es del tipo exponencial, es decir, b1 por e a la sgt, la función forzada, que es el numerador por la entrada, quedaría así. Sabemos que como esto es una exponencial, la función exponencial tiene la propiedad de que su derivada es ella misma. Es decir, pb1 va a ser simplemente la frecuencia sg que aparece aquí en el exponencial por b1. Y la función forzada entonces va a ser este polinomio multiplicado por b1. Ahora aquí, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, fíjense que aquí va a quedar b0 por b1, luego va a quedar b1p por b1, pero p por b1 va a ser igual a sg por b1, entonces va a quedar b1 sg por b1. Y aquí, como esto es p a la m multiplicada por b1, va a ser entonces b a la m sg a la m multiplicada por b1. Pero este polinomio es el mismo polinomio n, pero evaluado en p, evaluado en sg. Entonces la función forzada simplemente va a ser igual a una función, a un módulo constante f1 multiplicada por e a la sgt, donde f1 va a ser igual n evaluada en sg por b1. f1 es una constante. Fíjense que la función forzada va a tener la misma forma que la entrada sg exponencial. Luego la salida va a ser de el denominador por la salida, y eso va a ser igual a f de t, que es f1 e a la sgt. Fíjense que b2 va a tener que ser del tipo exponencial, porque las derivadas de b2 tiene que ser igual al lado derecho, que es solo del tipo exponencial. Por tanto, la única solución válida es que b2 sea del tipo exponencial también. De nuevo, si ponen b2 de este lado y lo multiplican por p, le va a quedar este polinomio pero evaluado en sg. Es decir, esto sería d evaluado en sg por b2 igual a f1 por e a la sgt. Se van aquí los exponenciales y al final nos queda entonces que b2, la salida del módulo, va a ser igual a f1 entre el denominador evaluado en sg. Es decir, la salida va a ser de la forma exponencial, con el módulo solo cambia en función de la función forzada evaluada entre el denominador evaluado en la frecuencia de la exponencial. Es decir, b2 va a ser igual a... Bueno, aquí b2 va a ser igual a f1 entre d, pero f1 es n sg b1, por tanto b2 va a ser igual a la función operacional evaluada en sg por b1. Es igual al caso anterior, solo que aquí h, en vez de estar evaluado en 0, va a estar evaluado en sg, que es la frecuencia del exponencial. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y seguimos en el próximo vídeo.